están? El gusto de compartir con ustedes otra tarde informativa aquí por C9N en nuestro espacio habitual de 17 a 19 horas. Ya adelantamos nuestro saludo cordial al compañero Aníbal Espíndola. 22 de abril, día de su cumpleaños, ya está en el núcleo familiar y nos acompaña el querido Marcelo Mongeló. ¿Cómo te va, Marcelo? Hola, Silvio, pero qué gusto. Tranquilo, el amigo guarambareño. Igualmente, señor, el gusto compartir con ustedes aquí, con toda la gente que está del otro lado observando. Nos sumamos a esas felicitaciones en este cumpleaños que trajo un cambio de clima. Sí. Marcadísima la temperatura para abajo, doctor Cuevas. Es así, mi querido. De hecho, se estaba anunciando la incursión de este frente fresco, digamos. Sí, señor. Muy agradable para mucha gente, la temperatura. Esto va hasta el fin de semana. Sí. Ya vamos a ir ampliando enseguida. Vamos a ir ampliando también uno de los temas del día, tiene que ver con este borrador de reglamentación que pretende, digamos, otorgar la anhelada cobertura. ¿Verdad que sí? Para los pacientes internados en cuidados intensivos por COVID-19. Una reglamentación que elaboró ya Salud Pública y se espera ya en cuestión de horas que el Ejecutivo formalice, digamos. Una luz de esperanza al final del túnel para tanta gente que está afectada por esta terrible pandemia que está matando gente a mansalva en nuestro país. Ayer de vuelta rompimos un récord y es preocupante esta situación con un sistema de salud totalmente colapsado, pero habría que ver también, Silvio, cómo va esta situación. Aquí, por ejemplo, cuando observamos un mail en donde uno tiene que hacer esa gestión como familiar del internado, habría que ver que todo el proceso sea fácil, sencillo, accesible para la gente. Claro, no como fue la primera etapa del último medicamento. Claro. Engorroso trámite. Sí, no pongamos palos en la rueda de la gente que hoy necesita más que nada agilidad para poder dar una solución a su ser querido. Esta es la situación que se presenta hoy en día y esperemos que la gente realmente pueda acceder porque no hay que ir la vacuna, Ina. Otra domingo y una partida. Domingo, Otra partida. 100.000 y el jueves a la noche, tarde-noche, otra 134.000. ¿Y mientras que esperamos qué? Y hay que seguir cuidándonos. Y orando por sobre todas las cosas, porque si no nos cuidamos, no llegan las vacunas, la verdad, la greña le porta. Sí, señor, realmente. Y conmoción en Itacurubí de la cordillera, un nuevo caso de feminicidio, donde la pareja también decide autoeliminarse. Terrible realmente lo que ocurría, un disparo en la cabeza de esta mujer es algo que condenamos desde todo punto de vista y la salud mental es un punto a tocar. Es un tema bastante serio también, Silvio, porque para muchos es difícil soportar esa ruptura de la pareja. La resignación cuesta demasiado y cuando uno no lo hace, este tipo de finales es el que uno puede ver en medio de la pareja. 29 años juntos estaban, dice. Sí, realmente una convivencia de varios años, casi 3 décadas. Sí. Lo otro, ¿ya adquirió su propiedad en la Nueva Asunción? No me diga, ya es un distrito más ahora, ¿eh? Sí. Hoy presidente del Senado aprobó la creación de este nuevo distrito, Chacoí, que se convertiría en Nueva Asunción. Al otro lado del río. Cruzando el río. Por supuesto, hay que ver qué decisión adopta el Poder Ejecutivo, pero la decisión política está tomada. Interesante realmente esto. Ahora, ¿cuánto se va a cotizar ahí el metro cuadrado de la situación? Un boom inmobiliario, sobre todo cuando cobre vida, digamos, este puente. La verdad que sí, que está también ya en la primera fase, trabajando con mucha gente también en cuanto a la construcción. Interesante esto también, pero tenemos que ver todo el contexto, ¿no? Cuánto va a costar, movilizarse hasta allá. Pero bueno, porque vas a estar más cerca de Asunción al paso del río nomás. Es así. Bueno, vamos a ir actualizando también datos del tiempo, ¿te parece? Dale. Bueno, precisamente a estas horas el Servicio Meteorológico Nacional, ¿qué temperatura nos reporta? A ver, 20,2, agradable, humedad ya elevada porque tuvimos ya algunas precipitaciones en varios sectores de nuestro país, esto va a continuar, decíamos, viento noreste a 9 kilómetros en la hora. En lo que resta de la tarde y la noche persistirá la inclemencia del tiempo y la variación de la temperatura entre 26 grados a 23 en horas de la noche y entre 23 a 20 en horas de la madrugada. Vamos ya al pronóstico extendido para a las puertas de este fin de semana. Fíjense, lluvias y tormentas eléctricas para el viernes, sábado y domingo inclusive. Tienen ustedes también en pantalla allí precisamente las temperaturas, las extremas, las mínimas de 20 y 30 para mañana. El sábado ya con el ingreso de vientos de dirección sur, la mínima solamente 18, la máxima, fíjate, 23 grados apenas.
El día domingo 17 de mínima, 24 de máxima con vientos de dirección sur siempre. Y el lunes 15 de mínima, 24 grados la máxima estimada. El lunes ya no se prevén lluvias, sí una jornada soleada. A actualizar también esta alerta que, a ver un poquito, se emitió a las 13:24 y persiste vigente este sistema de tormentas que avanza sobre el Bajo Chaco. Dice, no se descarta en que en forma puntual puedan generar fenómenos de tiempo severo en el transcurso de esta tarde. La zona bajo aviso especial, exclusivamente en la región occidental, específicamente los departamentos de Presidente Hayes, el sur del Alto Paraguay y todo el departamento de Boquerón. Se aguardan lluvias con tormentas eléctricas, moderadas a fuertes, ráfagas de viento fuertes a muy fuertes y probable caída de granizos también. Todo esto en territorio chaqueño por ahora, aunque hay que estar alertas para ver el desplazamiento de este sistema de tormentas. Momento de hablar del comportamiento de monedas extranjeras en nuestro país. Vamos a la placa de la cotización. El dólar ha cotizado hoy de la siguiente forma. A la compra 6.380 guaraníes, marcando un alza importante también. Y a la venta 6.500 guaraníes. ¿Cómo se ha comportado el euro en este arranque de semana? 6.600 guaraníes en la compra, en la venta 7.650 guaraníes. Se ha mantenido estable también el peso con 42 guaraníes a la compra y a la venta 52 guaraníes. Y la moneda brasileña, el real, ha cerrado con estas cifras. A la compra 1.070, a la venta 1.170 con un leve repunte. Y una información proveniente del ámbito judicial da cuenta que el juez Mirko Balinotti, juez penal de garantías, dispuso la suspensión de la audiencia preliminar prevista para mañana para el diputado colorado por Paraguarí Miguel Cuevas, su esposa Nancy Florentín y su hijo Enzo. Alega el juzgado recargo de trabajo. Interina al juez de la causa John Paul López. Recordemos que el legislador está acusado ya por presunto enriquecimiento ilícito, declaración falsa y tráfico de influencias debido a un importante crecimiento en su patrimonio mientras se desempeñaba como gobernador de Paraguarí. Al menos eso refiere la acusación fiscal. Y hay que decir que Mirko Balinotti está interinando como 6 juzgados. Entonces, dice, no podré tramitar esta audiencia preliminar, que es una audiencia clave, se va a tener que fijar en otro momento esta diligencia para el diputado Miguel Cuevas. ¿Se puede entender una sobrecarga para un solo juez también, Silvio? Sí, de hecho sí, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, me tocaba hablar, y brevemente nomás, con una jueza de atención permanente. Sí. Hay 2 juezas de atención permanente aquí en Sajonia. Ajá. ¿Qué significa eso? Una está de turno del 1 al 15 del mes en curso, digamos, y la otra asume del 16 al 30. 24 horas tiene que estar alerta. ¿Para qué? Para tramitar, por ejemplo, acciones de amparo, que de los tantos que se están promoviendo ahora por el tema salud precisamente. 3 de la mañana vos tenés que diligenciar alguna medida cautelar. Por eso se llama atención permanente. Y hay muchos jueces que están trabajando al límite también de la capacidad del juzgado. Bueno, increíble realmente esta situación que se presenta con Miguel Cuevas. Ahora vamos a cambiar de información, señora, señor, y vamos a hablar de la Fiscalía que ha citado a declarar a exdirector y vacunadores también con respecto al escándalo que se daba en el departamento del Alto Paraná. Personal de Blanco fue citado a declarar en la mañana de hoy ante la unidad del fiscal Julio Paredes sobre el caso de vacunados VIP que se dio la semana pasada en el Polideportivo de la Universidad Privada del Este. El hecho, recordemos, ocurrió el 13 de abril pasado en la primera jornada de vacunación contra el COVID-19 destinada a adultos mayores de 85 años, esto en Presidente Franco. Allí también hay que resaltar, fue vacunado el decano de la Facultad de Derecho de la UPE, el señor Lulio Vicente Gamarra, quien tiene 67 años actualmente. Él reconoció que había otras personas que estaban en su mismo rango de edad, también siendo vacunados en ese momento. Deberán dar su versión de lo ocurrido el exdirector del Hospital Distrital de Franco, el doctor Ariel Fleitas Cutier,
la jefa regional del Programa Ampliado de Inmunización PAI, la licenciada Josefina Cabral, la encargada local, la licenciada Magdalena Espínola, y los vacunadores William Cabrera, Justina Martínez y Carolina Gómez. Y tenemos que hablar de esto también tras la reciente renuncia de quien fungía como director de empleo del Ministerio del Trabajo y Empleo. Precisamente se designó a su reemplazante. Se trata de Celso Herminio Riveros Caballero, repito, como nuevo viceministro de Empleo y Seguridad Social, tras la salida de Daniel Sánchez, quien presentó su renuncia debido a que se involucrará plenamente en actividades político-partidarias. Y otro golpe al tráfico de drogas a gran escala. Esto se daba en el norte de nuestro país, en la ciudad de Capitambado, departamento de La Mambay. Hubo un allanamiento en un inmueble rural. Agentes han incautado y quemaron varios kilos de marihuana prensada y también picada. Encontraron una prensa rústica y campamentos precarios alrededor de la plantación. El procedimiento se llevó a cabo en la colonia Aguará, distrito de Vado, como les contaba. El operativo contó con el acompañamiento del agente fiscal Celso Morales. ¿Qué fue lo que ellos pudieron encontrar y destruir como consecuencia? 11.000 kilogramos de supuesta marihuana picada que estaban distribuidos en 503 bolsas arpilleras, 2.130 kilos de supuesta marihuana prensada, 4 campamentos precarios se habían en el sitio, 10 gatos hidráulicos, 3 prensas rústicas, 5 zarandas rústicas, cintas de embalaje en gran cantidad, 5 fardos de bolsas arpillera, 6 fardos de bolsa de polietileno transparente, una guillotina y, como es de esperar, enseres y víveres varios. Tenemos que hablar también de esta decisión de la Cámara de Senadores, que por unanimidad prestó el acuerdo constitucional para la designación de este señor, Manuel María Cáceres, como nuevo director paraguayo de la entidad binacional Itaipú. Repito, la decisión fue unánime de 44 senadores quienes dieron el acuerdo. Se comunica lógicamente esta determinación al Poder Ejecutivo. Manuel María Cáceres, que estaba como representante, como embajador paraguayo ante el gobierno de los Estados Unidos y ha asumido interinamente la dirección paraguaya de Itaipú y ahora precisamente ya se le concede el acuerdo parlamentario. Vamos a hablar del caso del sacerdote José María Velasco, párroco de Capiatá. Él fue imputado tras la polémica generada luego de la masiva concurrencia de fieles durante el Domingo de Ramos. Ustedes recuerdan, estas imágenes se han viralizado y como consecuencia se da esta decisión. Si bien aquella actividad se desarrolló al aire libre en el sector trasero del patio de la parroquia, se pudo evidenciar que no se respetó el distanciamiento sugerido de 2 metros de distancia entre personas y tal como recomiendan los profesionales de la salud para evitar contagios del COVID-19. De esta forma, el responsable de esta iglesia fue imputado por la Fiscalía. 84 años tiene 84. El padre Velasco, quien hoy decía, y bueno, vamos a afrontar. Yo pregunto nomás por qué ya la policía no intervino aquella vez y estaba en toda la plaza. Ese es el tema. Y cuando videos recorren el WhatsApp, se envía... Ya llegó a varios, Silvio. Sí. Y la iglesia está cerca. Yo no les invité, ellos concurrieron espontáneamente, decía. Sí, sí. Y se hizo al aire libre, en fin, dio su versión y señala contar con el respaldo también de la jerarquía eclesiástica. Imagino. Un dato no menor. Claro, no, ese espaldarazo es muy importante. Pero voy a lo que decías vos. Del local de la parroquia a la comisaría ahí de Capiatá en el centro hay, ¿cuánto? 1 a 2 cuadras de distancia. Sí, no, es que estaban policías desplazados allí en el mismo sitio. ¿Por qué no se actuó realmente? Y ahora, ¿cuál puede ser la sanción a la cual se puede poner y es con más de 80 años? Una violación a la disposición sanitaria, pero en ese caso el fiscal Maricevich tendría que identificar a todas estas personas también que participaron y que igualmente incurrieron en el mismo hecho, ¿verdad? Pero en fin, por ahora es el único imputado y una multa. Un tirón de oreja. Sí. Más nada. Más nada.
Ya lo anticipábamos ayer precisamente, ya rumbo a Paraguay, el segundo lote de vacunas Covaxin. A través de su cuenta en Twitter, el presidente de la República anunció que 100.000 dosis de las vacunas indias Covaxin parten precisamente desde la India hasta nuestro país. Decíamos ayer la escala en Londres, de Londres a Miami, de Miami a Colombia y de Colombia a nuestro país. Largo camino, ¿eh? Sí, un largo camino. Es por eso que se señala de que el domingo en horas de la tarde estaría arribando a nuestro país este lote, al que se va a sumar luego el próximo jueves. Retiramos las 134.000 dosis de la AstraZeneca mediante el esperado mecanismo COVAX también. Exactamente, además de la promoción de la llegada de estas vacunas regionalmente y por qué no decirlo mundialmente, seguimos siendo el país con menor cantidad de ciudadanas que están vacunadas. Sí, totalmente, y te picha de repente. Esta mañana abría yo una de las redes sociales y le veía a Iván Duque, presidente de Colombia. Sí. Esta madrugada recibía en un supercarguero otro cargamento de más de 500.000 dosis. Va, esa era la cuesta, Silvio. Ya estamos. Es impresionante realmente porque decía Euclides Acevedo que estas vacunas van a llegar, que se está haciendo todavía la gestión, que ya se han comprado también las 2 millones, pero lo que queremos es que esta cantidad de vacunas puedan llegar, se pueda llegar a ese proceso de vacunación que es vital en un momento pero tan candente de la pandemia. Estamos cansados ya de la promesa. Sí, y a propósito de esas 2 millones de dólares que se van a comprar, hoy se firmó en Cancillería, digamos, el acuerdo, la venia también por parte del gobierno de Taiwán, que cede 16 millones de dólares para la compra de esas 2 millones de dosis. Se redirecciona una asistencia taiwanesa para adquirir esa cantidad de dosis. Tenía fondo de viviendas, me parece, esa cantidad de plata, ¿no? En principio. Bueno, vamos a dejar de tener casas, vamos a dejar de tener un puente entre Murtiño y Carmelo Peralta, todo con el fin de tratar de salir de este atolladero al cual nos ha llevado la pandemia y una gestión realmente pero muy poco eficiente por parte del gobierno. Y hay que esperar, mientras que la gente está todavía penosamente no entendiendo la situación, hablo de aquellos irresponsables que están todavía negándose a que esto es real. Sí, no, de hecho se da cada situación, sobre todo los fines de semana. Tenemos que hablar también de este hecho. Recordamos un episodio, un doble crimen, 2 hermanos que murieron baleados en esta lujosa residencia ubicada en el Paraná Country Club. De eso ya pasó 2 años. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque mañana comienza el juicio oral y público para el acusado. En este caso, el joven Rodrigo Florentín Dávalos, de 20 años de edad, acusado de haber matado a tiros a su padrastro Osvaldo González, de 39, y al hermano de este, también Nelson González, en este caso de 36 años de edad. El acusado se encuentra recluido en la penitenciaría regional del Alto Paraná y se dispone de hecho a una elevadísima condena. Exactamente, el abogado de la familia del imputado por homicidio doloso se acercó varias veces para intentar negociar sobre prácticamente el hecho que había sucedido. No se llegó a ofrecer un dinero en efectivo para que todo quede prácticamente en el opareí, según lo que habían recalcado. Ahora van a llegar hasta las últimas consecuencias para hacer justicia en el caso de estos hermanos. Y un muchacho que también ha saltado al mediatismo, Silvio, en aquella ocasión en la cual él evidenciaba ciertos privilegios dentro de la cárcel de Ciudad del Este. Sí. ¿Recuerdan en su celda cuando posaba? Recuerdo. Una especie de preso Sambucú, preso VIP era en aquel momento. Así mismo. Bueno, y del conflicto de los tomateros ya ayer estuvimos hablando ampliamente. Ayer cerraron por, más de 8 horas
la ruta 2 en el desvío a Blasgaray. Exactamente. Llevaron allí como 40 toneladas de tomates, locotes, ahí estamos observando esas imágenes. Un dipaiteigue, Silvio. Sí, no, es que están reclamando mejores precios. Un conflicto que se da cada tanto, cada cosecha prácticamente. Importante esto también apuntando siempre al ingreso de productos de contrabando, ¿verdad? Sí. Qué competencia desleal esa, porque lastimosamente mucha gente hoy opta por comprar por aquellos productos que ingresan a nuestro país sin cumplir con el fitosanitario y sin evidentemente pagar los impuestos. Y hay que apoyarle a los horticultores, ellos son los que van llevando la economía adelante. Totalmente. Y hoy cerraron nuevamente por segundo día consecutivo ese tramo rutero y finalmente lograron un acuerdo y decidieron levantar la medida. El acuerdo se arribó mediante la intermediación de dos diputados, Celso Kennedy y Antonio Busarquis, quienes prometieron a los agricultores buscar mecanismos como la creación de más leyes que obliguen a la protección de los labriegos, lo que decías, y dar prioridad a la producción nacional. Hay muchas tragamonedas en Guarambaré. Hay muchos, pero hay más gente que juega. Por más fila no está. ¿En serio? Sí. Y vos sabés que, no, es un comentario paralelo a esto. Veo muchas señoras, Silvio. Señoras y mujeres que van llevando la delantera hoy en día. Y menores de edad también, se suele observar. ¿Será que tiene tanto arrastre? Y por lo visto. Está con este tema. Creo que cayó un vaciador de tragamonedas. Alexis Aveiro, ¿cómo estamos? Buenas tardes, compañero. Silvio, Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Y así como es un negocio en auge hace muchísimo tiempo, no dejar de destacar que se trata también de uno irregular. Pero no obstante, cuando se procede de esta manera, hablamos lastimosamente de un caso de hurto o robo, porque es dinero que está depositado en su interior y hay gente que se apropia de los mismos. Es decir, a medida que vemos más tragamonedas, hay gente que se especializa en el robo de este rubro. Tal es así, por ejemplo, que este en específico anteriormente contaba con un dispositivo que hacía que cuando simulaba jugar, introducía las monedas, hacía que este aparato finalmente expulsara una cantidad muy importante de monedas, dándolo como ganador. Se avivaron los propietarios, existe también un dispositivo que bloquea este dispositivo, valga la redundancia, es decir, una alarma que cuando notaba que ya este aparato electrónico que vulneraba el sistema estaba instalado, rápidamente accionaba y evitaba el hurto. Entonces, ¿qué hicieron estas personas? Se dedicaron a robar directamente los tragamonedas. ¿Qué incrimina a este hombre que fue detenido hoy? Primero, las imágenes de circuito cerrado, ustedes van a notar el circular ahí en zona de J. Augusto Saldívar, específicamente de una Toyota tipo IST color gris, con una característica muy especial. Es el vehículo del cual él escapa luego de vaciar el tragamonedas. Pero este vehículo tenía una abolladura que aparece en imágenes de circuito cerrado. Este hecho se producía el pasado 23 de marzo. En la zona que ya les mencionaba, J. Augusto Saldívar. En base al circuito, a la secuencia de imágenes, la investigación que avanzó se logró dar con el paradero, en este caso, de Carlos Cáceres Ruiz Díaz, un hombre que ya cuenta con antecedentes penales. Él estaba saliendo de su vivienda cuando fue interceptado por la policía. Además de la motocicleta incautada, encontraron el vehículo en cuestión. Al respecto, el comisario Marcelino Espinosa. Sí, el día 24 de marzo se acercó una denuncia en sede del Departamento de Investigación Central a los efectos de investigar un hecho punible de vaciamiento de tragamonedas, en base a que estos sujetos que estaban utilizando un modo operandi de vaciar con un aparato que prácticamente sacaba todas las monedas que estaban. Una vez que los usuarios, o sea que las personas que estaban explotando el tema de los tragamonedas, le instalaron una tipo alarma para que eso no vuelva a suceder. Entonces estos sujetos cambian su modo operandi, se bajan directo, 3-4 sujetos, asaltan directamente los comercios que tienen los aparatos de tragamonedas. En sí, que están ya con esa alarma ya roban directo. Directo nomás ya roban, y en este caso hubo
un circuito cerrado que filma totalmente el vehículo con la cual ellos descienden, hacen su golpe y vuelven a subir y se escapan. Este vehículo fue analizado, corroborado con testigos, se vio algunas características especiales, se llegó hasta una casa, en la cual nosotros identificamos al propietario, hicimos los informes correspondientes al Ministerio Público, pedimos inclusive allanamiento. Gracias a Dios, de una hora de la mañana, los personales que estaban en la pesquisa pudieron ubicarle al propietario, se procedieron a su detención, que iba saliendo al borde de una motocicleta. Luego se incautó el automóvil, se trajo hasta el departamento, se hizo las comparaciones técnicas del video, el circuito cerrado, y se acercó hasta el Ministerio Público toda la evidencia, y el detenido se encuentra a disposición en esta dependencia. Ahora, comisario, ¿es una gavilla que se dedica específicamente a esto o es actuaba solitario o tenía un cómplice? Bueno, anteriormente actuaba en forma solitaria, porque era fácil que llevaba una mochila enfrente y al vaciar cargaba todas las monedas en su mochila, y cuando ya no podía actuar de esa manera, se unen 3, 4 sujetos y empiezan a asaltar, o sea, ya es hurto agravado. Comisario, ¿él tiene antecedentes? Sí, tiene antecedentes por hurto, tiene antecedentes, varios antecedentes. Otras evidencias como monedas o algunos elementos tragan monedas. Y como le digo, ellos ya asaltan directamente, llevan el monto. Los montos no son mayores de 1.500.000, pero varios comercios son los que han acercado la denuncia al Ministerio Público y en las comisarías jurisdiccionales de J. Auto Saldívar, Capiatá y alrededores. No me refería a partes así de tragamonedas. No, ellos llevan el contenido nomás. Ellos no llevan el tragamonedas, vacían, pero como ya no podían hacer ese... no, es que llevan la máquina, le asaltan a los propietarios. Directo. Sí, directo. Gracias, comisario. Bueno, Carlos Cáceres Ruiz Díaz tiene 33 años, un antecedente penal por hurto agravado, oriundo de la zona de Capiatá, específicamente el lugar en donde se procedió a la aprehensión del mismo. El robo, solo para aclarar, se producía el 23 en zona de la colonia Thompson, y como ya escuchábamos también en palabras del comisario Marcelino Espinosa, una gavilla que cuando ya no podía vaciar por medios electrónicos los aparatos, asaltaban directamente a sus propietarios, y existen varios elementos que terminan incriminando al menos a este sospechoso. El ingenio que no tiene fin también, ¿eh? Sí, realmente. Yo voy asaltante, man. Sí, y primero con algún dispositivo intentando vaciar, después cuando los propietarios se percataron de esa situación, aplicaron otro dispositivo de bloqueo, digamos. Exactamente, va a contrarrestar. Sí, pero igual continuó la actividad ilícita. Y hay que decir que 80% me atrevería a señalar de estos dispositivos no operan legalmente. Esa es una cuestión también. Sí, ese es otro aspecto también en Aveiro, ¿eh? Claro. O sea, una cosa nos saca la irregularidad de la otra, lastimosamente. Claro. Sí. Se escuda muchas veces en algunos permisos municipales, pero que habilita el comercio, no la explotación de un juego de azar, que se regula inclusive por la CONAXAR, no precisamente por las municipalidades. Es así. Sí. Gracias, señor. Muy amable, excelente tarea como siempre. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, cambiamos de tema. Recordamos este episodio que involucró a una pareja de sexagenarios prácticamente de la zona del Alto Paraná, que estaban por el Guairá, donde tienen también un inmueble, y habían atropellado a un ciclista muy conocido de la zona, Oscar Rubén Martínez, la víctima que termina perdiendo la vida. Eso pasó el pasado domingo 11 de abril y ahora hay una nueva decisión del juez penal de garantías de Villarrica, el doctor José Dolores Benítez, Silvio. Es así, y beneficia, digamos, con el arresto domiciliario a don Nicolás Ríos Silguero y a su esposa Petrona Valdés. Se hizo una audiencia de revisión de medidas, porque en principio se había decretado la prisión preventiva de este matrimonio. La defensa planteó la revisión y hoy se dio a conocer esta nueva medida cautelar. Van a cumplir precisamente en su domicilio en el Alto Paraná. Esto había generado la indignación también de grupos de ciclistas, no solamente de la zona del Guairá, sino a nivel país, quienes exigían precisamente que el caso no quede impune y mayor seguridad también para ellos en sus respectivos desplazamientos. Decíamos entonces, el juez
José Dolores Benítez. Juez José Benítez. Estuvo mucho tiempo acá por Asunción, lo conozco. Entiendo. Pero, ¿qué pasa también con la familia del fallecido? Es terrible como familia, como víctima directa, absorber una resolución así, una vuelta de página. Evidentemente, pero hay que decir también que es una medida cautelar. El proceso por homicidio culposo y omisión de auxilio continúa su trámite, digamos. Hay 6 meses de plazo para la Fiscalía para que presente su acusación. Por allí se puede aplicar también alguna otra salida procesal. Lógicamente que eso implica el resarcimiento, cierto resarcimiento económico. Y la medida de arresto se concedió en base a un inmueble que se ofreció en garantía, evaluado en 100 millones de guaraníes. Entonces, esa es la nueva determinación judicial. Exactamente, con esta información, siendo ya las 5 de la tarde con 33 minutos, 20 grados la temperatura, momento de títulos. Tenemos que hablar y ampliar este terrible caso de feminicidio que conmociona a la tranquila comunidad, hay que decir, de Itacurubí, de la cordillera. No suele estar en la élite de la información, más todavía por este tipo de casos. Algo muy prácticamente raro que se haya dado. Es así, la víctima, una docente identificada como Ana Alicia Cano Benítez, tenía ella 46 años de edad, recibió un disparo de arma de fuego en la región frontal del cráneo. Falleció ella hoy a la media mañana en el Hospital Nacional de Itagua. Surge como autor su pareja, este hombre. Exactamente. Rodney Elpidio Santa Cruz Villasanti, 45 años, con quien llevaba 29 años de convivencia. Lo decíamos hace un rato, Silvio, y este hombre intentó autoeliminarse, no pudo cometer su objetivo o no logró su objetivo y se encuentra internado también en grave estado en el mismo hospital donde falleció su esposa, es decir, en el Nacional de Itagua. Claramente está bajo custodia policial también por disposición del Ministerio Público. Y según el informe de la Comisaría Novena de Itacurubí de la Cordillera, el hecho se registró a las 10 de la noche de ayer miércoles dentro de la vivienda ubicada en el barrio Virgen del Rosario de esta ciudad. Efectivamente, conversamos nosotros hoy vía telefónica con la agente fiscal que tiene a su cargo la investigación. Nosotros acabamos de llegar del hospital de Itagua, donde se produjo en horas de la mañana el deceso de la víctima, Ana Alicia Cano, y lo que pude indagar con los familiares que estaban en el hospital es que había un problema de pareja entre ambos. No me pudieron precisar cuál era el problema, pero evidentemente que había algo. Y aparte me manifestaron también que la relación era de data, de hace 29 años. Ellos no tienen hijo, pero tienen al cuidado a una menor. ¿Y hay testigos presenciales del hecho, fiscal? Hay una menor que escuchó los disparos y que alertó a familiares para que puedan venir a ver la situación, donde se constituyeron y encontraron tanto a Rodney como a Ana Alicia en el suelo, y cerca de Rodney un arma de fuego de calibre 38. Ellos vivían juntos, pero tengo una información que estaban separados y hace pocos días volvieron y terminó en este desenlace fatal. Tengo como causa de muerte en el día de hoy traumatismo encefálico producido por herida de arma de fuego. Él sigue luchando por su vida, él está grave, pero la última información que yo tengo, él sigue con vida, pero muy grave. Bueno, reiteramos y volvemos a aclarar que el sindicado feminicida continúa con vida en estado muy, muy delicado, hospitalizado lógicamente en Itagua también. Exactamente, esto ante las dudas que habían surgido acerca de si continuaba con vida o no. Momento de cambiar de información e ir a un trabajo en vivo y en directo, Silvio. Sí, con la siempre activa compañera Alejandra Pereira. Está en la zona de Villa Elisa, me parece, con un caso bastante singular también, hay que decir. Es así. Hola, Ale, ¿cómo te va? Buena, fresca tarde para vos.
Fresquita tarde realmente, Marcelo, Silvio, ¿cómo están? Un cordial saludo también para todos los televidentes. Y bueno, tenemos que traerle nuevamente el caso de este joven de 18 años. En aquel entonces estamos hablando de Eduardo de Jesús Acosta Chilaver. ¿Y por qué digo en aquel entonces? Porque tenemos que remontarnos a abril del 2019. En ese momento, estamos hablando del 16 de abril, tras culminar un partido entre Olimpia y el Sportivo Luqueño, este joven salía de la cancha en compañía también de otros amigos. En un momento dado, él intenta defender a una joven que estaba siendo asaltada y lastimosamente durante ese lapso fue herido por un arma de fuego. El impacto de bala ingresó en la nuca y lastimosamente él se encontró en estado bastante grave. 2 años, compañeros, estuvo él en terapia intensiva en el Hospital del Trauma y hoy, luego de todo ese tiempo, finalmente fue dado de alta. Es por eso que llegamos nosotros hasta la ciudad de Villaliza para conversar con la madre de Eduardo, porque evidentemente estamos hablando de una situación bastante grave. Él está completamente inmovilizado. Estamos hablando de que ahora tiene 20 años y la familia aquí con la madre y los abuelos están reacomodando, reacondicionando una habitación para que él, bueno, pueda tener un buen confort, pueda realmente recibir el tratamiento correspondiente aquí en su hogar. Y estamos observando aquí de fondo algunas donaciones que ya fueron llegando, porque la familia también está pidiendo la ayuda solidaria de las personas. Estamos viendo el balón de oxígeno que ya fue donado, la cama, que es una cama especial también para que él pueda justamente estar mucho más cómodo. Y vamos a ingresar con Mario para mostrarles también la habitación que están reacondicionando, reacomodando. Faltan muchas cosas todavía, Marcelo, Silvio. Vamos a ir pasando acá con el permiso de la señora Sandra para mostrarles cómo va quedando esta habitación. Él ya fue dado de alta, sin embargo, todavía no se terminó aquí el trabajo. Ya nos decían que en unos días más él va a poder llegar hasta su hogar, estar ya con la familia. Y bueno, doña Sandra, ¿qué representa para ustedes también este momento? 2 años de intensa lucha, él peleando también por su vida. Y bueno, dentro de unos días ya va a estar aquí con ustedes. Muy buenas noches, muchísimas gracias por el espacio. 2 años de lucha, 2 años que no fueron fáciles para nosotros, 2 años en que la vida de Eduardo cambió completamente. Ahora mismo estamos de alta desde el lunes, justamente el lunes me avisan que él ya está de alta y que yo le tenía que retirar ya más por todo el tipo de infecciones que hay dentro de la institución. Él estuvo 2 años en terapia intensiva. Hoy en día él está en una sala esperando ya que pueda venir en la casa. Él quiso venir en la casa donde vivió con su abuela. Él vivía con su abuela y vivía conmigo. Él era el famoso abuela Membu. Sí. Entonces tomamos la decisión en familia en traerlo acá, darle ese gusto, traerla acá, acondicionarle esta pieza. Esta pieza, cuando mi mamá falleció, ella dormía acá. Entonces esta pieza prácticamente se desmanteló, porque traía unos cuantos recuerdos para nosotros. Entonces ahora volvimos a reacondicionar la parte eléctrica, el piso, que son todo donaciones de sus madrinas. Todo esto que ven aquí, el piso fue donado. La parte eléctrica fue una instalación de cero, por decirlo así, porque él se tiene que preparar totalmente para que todos los insumos que él usa, que la mayoría son eléctricos, él pueda sostener la parte eléctrica. Ayer, desde el lunes que yo empecé a buscar, golpear puertas por todos lados, ayer me recibieron en la Diven, me aceptaron la nota que yo llevé para donarme lo que él necesita, que era un balón de oxígeno, una cama articulada, un aspirador de secreciones, algunos insumos que es para tomarle la presión, saturómetro, todo controlado. Entonces ahí teníamos que nosotros ver todo eso por nuestra cuenta. Entonces yo me presenté en la Diven, me dicen ellos que me podían ayudar, pero que yo tenía que darle un tiempo aproximado de 72 horas para que ellos me den una respuesta. Yo no tenía 72 horas. Entonces, como las redes sociales tienen tanto poder, me animé, alcé en el Facebook, creé una cuenta de Twitter, le arrobé a varios periodistas famosos, todos. Ayer estando en la Diven,
veo un Twitter de Mili Brites, les cuento cómo fue así rápido. Sí. Veo un Twitter de Mili Brites que él cuenta que Olimpia perdió, no sé cómo fue, y se me antojó. Dije, bueno, agarré al cel el pedido que él tenía, la robé a Mili Brites, y en 5 minutos él me envió un mensaje, me dice: hola Sandra, ¿cómo estás? Espero tener buenas noticias para vos para el mediodía, dame tu número y tus datos completos. Le envié. Al mediodía me llaman de la producción de Mili Brites, me dice que íbamos a estar en enlace con la pastoral social, y estuvimos en vivo, hablamos, y gracias a la pastoral social, hoy todo lo que ven aquí es gracias a ellos, en representación del diácono Bernardo Figueredo. Y también quiero aprovechar y decir que por favor se siga ayudando a la pastoral social, porque a través de ellos llega muchísima ayuda a gente necesitada como nosotros. Doña Sandra, estamos hablando y me mostrabas también el diagnóstico de Eduardo. Bueno, según los médicos, él padece de traumatismo raquimedular penetrante, lesión cervical y cuadriplegia permanente. Es por eso, Marcelo Silvio, que necesita de todos estos elementos para poder, estar aquí en la casa. ¿Qué es lo que, además de los insumos que ya mencionaste, qué es lo que es más urgente ahora para que él ya pueda llegar, por ejemplo? Y bueno, lo más urgente sería, como todo paciente inmóvil, un paciente que no puede movilizarse por sí solo, yo quisiera ver si había posibilidad de conseguir un aire acondicionado. Y como todos sus elementos, o sea, la mayor parte es eléctrica, y como se va siempre la luz, un generador. Y si por ahí había posibilidad, y no quiero tampoco abusar porque ya muchos me ayudaron, y una televisión, por lo menos una chiquitita, para que pueda distraerse. Porque su mundo es ver televisión o que se le ponga película, porque ahí en el hospital pues los médicos le compraron, no sé, Netflix, y le pusieron Wi-Fi, y esa era su diversión. En cuanto a los medicamentos, ¿están necesitando de algún tipo de medicamento? Sí, necesitamos medicamento que es la anticoagulante, la marca comercial es el Clexam, puede ser también la Meparina. Son los medicamentos que él usa de 40 o de 60. Insumos que usa el circuito cerrado de aspiración es para aspirarle las secreciones que tiene. Fluoxetina, que es un medicamento antidepresivo. Y esos son lo más urgente. El K66 también, que es para aspirarle sus secreciones. Y algunos elementos básicos, que es para su higiene. También lo que no tenemos todavía es el colchón. Viste que la cama vino sin colchón. Nosotros necesitamos un colchón acorde a para una cama hospitalaria. Entonces eso es lo que más o menos es lo que estamos necesitando, para que en estos momentos Eduardo pueda venir en la casa, sí, y podamos tenerlo, como se dice, él es nuestro oro cuí ahora, y con más razón queremos sacarle ya de ahí. Yo sé que él está en buenísimas manos. Estos 2 años él fue un hijo para ellos. Te escucho, Marcelo. Sí, enhorabuena realmente el hecho de que Eduardo se haya recuperado de una situación crítica, de la cual muchos no salen, Silvio, Ale y televidentes. Estamos compartiendo en pantalla compartida, valga el juego de palabras, imágenes también de antecedentes de personas detenidas y demás con respecto al caso. ¿Qué te puede decir Sandra con respecto a eso? ¿Sintió que se hizo justicia? ¿Faltan todavía cabos por atar en la situación, más que nada penal, de este terrible hecho? Sí, vamos a consultarle también esto a la señora Sandra. Referente a las personas detenidas, Sandra, tenemos entendido que hay 2 personas detenidas en el caso. Como familia, ¿ustedes sienten que se hizo justicia también? Sí, fueron 3 involucrados, de los cuales uno se le detuvo al día siguiente, el otro a los 5 meses, y hace poco el tercer involucrado cayó pero fue por otro caso. No sé si la Fiscalía al final le incluyó en el caso, en el proceso. Y por droga al menos. Sí, por tráfico de droga, que sería Anthony Gamarra. El otro es el famoso Piraí, súper conocido ahí en Cambala, Iván Santiago Musto.
Y el otro no recuerdo un poco su nombre, no me viene un poco ahora en la mente, pero sé que es Jiménez el apellido. Él está en Tacumbú, el otro joven está el Piraí, está en Misiones. Jorge Iván Jiménez. Y el tercero no tengo un poco idea dónde fue a parar, pero... Jorge Iván Jiménez se llama. Jorge Iván Jiménez, así mismo. Entonces, son los tres involucrados. El año pasado nosotros tuvimos una audiencia que fue todo telefónico. Ellos me llamaron, me preguntaron que como madre qué solicitaba. Y lo único que yo pedí fue justicia para Eduardo, aunque eso no me va a devolver lo que Eduardo fue antes, pero por lo menos que nos sigan lastimando a más familias, porque ellos destrozaron una familia. Con lo que le pasó a Eduardo destrozaron, a consecuencia de eso mi mamá falleció a los 2 meses, mi mamá no pudo superar esa trágica escena de ese momento, entonces mi mamá falleció y nosotros quedamos luchando. Esa es la realidad. Tenemos también el número, doña Sandra, para compartir con todos los televidentes. Silvio Marcelo, el 0974 135 172. 0974 135 172 es el número también habilitado para que las personas, todos los televidentes de C9N que quieran ayudar a la señora Sandra, que quieran ayudar también a Eduardo a reacondicionar también toda esta habitación, pueden hacerlo. Nos decía que realmente cualquier ayuda es bienvenida en estos momentos. Es una familia que está haciendo también todo lo que está a su alcance para poder acomodar esta habitación. Como pueden ver, Silvio, nosotros cuando llegamos acá estaban trabajando todavía por la habitación, porque tenemos entendido que mañana ya se daría esto, o ya ustedes ya le tienen que retirar a Eduardo del hospital. Referente a ese punto, doña Sandra, ustedes tienen que conseguir la ambulancia para eso. Y realmente no sé cómo todavía va ese tema, si yo tengo que conseguir o la institución me va a proveer de eso. Yo estuve todos estos días en diferentes lugares solicitando la ayuda. Y hoy me aboqué netamente a lo que es acondicionar acá, recibir todo lo que es insumo, preparar los documentos, estuve abocada a eso, pero mañana yo voy a saber si es que de repente me quieren facilitar, porque él sí o sí se le tiene que trasladar en ambulancia, es un paciente especial, que él está todo atrofiado, tiene la musculación toda atrofiada, entonces es un paciente que no le puedes traer en un vehículo, por decirte así. Te escucho, Silvio. Sí, por un lado en el tema de la habitación vemos que todavía faltan muchos detalles y equipamiento también. Sí. Por ahí el siempre activo intendente de Villa Elisa, ya que la vivienda se encuentra dentro de su municipio, por allí funcionarios municipales también podrían colaborar en la terminación, la pintura, en fin. Y bueno, y otras personas que puedan también sumar su granito de arena para dotar de un acondicionador de aire ese espacio y otros muebles, en fin, cualquier tipo de ayuda. Ustedes tienen allí en pantalla el número de teléfono que corresponde a esta madre realmente heroína. Fíjate que 2 años su hijo luchando por su vida en terapia intensiva y queda prácticamente inmovilizado. El joven va a requerir fisioterapia en forma continua seguramente también. Así es que hay mucho por hacer por este chico. Exactamente, en una situación, Silvio, que ha cambiado toda la estructura de la familia de Eduardo, de Sandra, porque nos contaba Sandra también de que a consecuencia de esta situación de no poder soportar el hecho de que su nieto, prácticamente su hijo, esté internado y su vida esté pendiendo de un hilo, falleció la abuela. Entonces es una pérdida irreparable en ese sentido y ahora es un recomenzar para Sandra, también para Eduardo y toda la familia. Así es que todo lo que uno pueda aportar en este sentido va a ser de vital importancia para esta familia villaliceña. Sin dudas. ¿Algo más, Ale? No, y nos sumamos al pedido, por supuesto, Silvio Marcelo, cualquier ayuda, así como ya estuvieron mencionando ustedes, inclusive ella está viendo la posibilidad también de ir a la ANDE, yo no sé si eso es factible también, porque nos dicen que, bueno, como son una familia muy humilde y todos los artefactos que va a utilizar Eduardo
necesitan necesariamente corriente eléctrica, de ver la posibilidad por lo menos de abaratar los costos en la ANDE, no sé si el 50% nada más para poder pagar o cómo lo pueden hacer. Ver el mismo cableado eléctrico también, si está en condiciones de soportar mucha carga. También apuntar a la tarifa social claro, un poco también. Sí. Eso sería lo más urgente ya en estos momentos, teniendo en cuenta que ya mañana, nada más para cerrar, doña Sandra, ¿a qué hora él saldría de alta? Eso todavía no tiene. No tenemos confirmado. Pero mañana sería. Y mañana sería, Dios mediante, si mañana ya está todo acondicionado, porque esto ya tenemos la pintura, les cuento que no tuvimos tiempo de pintar, ya tenemos la pintura especial que es contra antihumedad, como hace mucho esta pieza no se usa, entonces ya se pueden dar cuenta en qué condiciones está. Entonces ya tenemos la pintura, mañana a primera hora se empieza a pintar, se va a hacer todo lo que falta del piso, se va a colocar la ventana, allá un balancín, eso ya está todo, y completar la parte eléctrica que está faltando, que es lo esencial. Y entonces esperar ya para que podamos traerla a Eduardo. Perfecto, muchísimas gracias, doña Sandra Chilaver. Así como dijeron, una madre realmente admirable, heroína, 2 años teniéndole a su hijo de 18 años en aquel entonces. Hoy estamos hablando de un joven de 20 años que lastimosamente quedó en estas circunstancias, Silvio Marcelo, a raíz de este hecho que se registraba ahí en inmediaciones de Cambala, específicamente tras culminar un encuentro entre Olimpia y el Sportivo Luqueño el pasado 16 de abril del 2019. Sí, acción criminal de otros hinchas olimpistas, antagónicos. Eduardo de Jesús se llama él. Ojalá continúe con su evolución favorable. Exactamente, y que de esta forma también Sandra pueda estar allí ya con su hijo y la abuela los esté colmando de bendiciones también desde el cielo. Excelente la tarea de Alejandra Pereira. Hasta cualquier momento, vale, muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Silvio, quiero hablarte a vos y también evidentemente a los televidentes. Bueno, y lastimosamente se suma otra enfermera, trabajadora de blanco de la zona del Alto Paraná, que pierde la vida a causa del COVID-19. Esto ocurría en la tarde de este jueves en el Hospital Integrado Respiratorio en Ciudad del Este. Esta joven enfermera de 33 años se llamaba Rosana Sanguinés, era oriunda de Santa Rita y debido a la gravedad de su cuadro fue trasladada hace algunos días hasta la capital del Alto Paraná. Era compañera de trabajo en un privado, en un sanatorio, de un radiólogo, Derlis Barreto, quien también perdió la batalla contra la enfermedad el pasado 10 de abril. La joven enfermera llevaba más de una semana internada en UTI. A pesar de los cuidados médicos que recibió, no soportó y se produjo finalmente su fallecimiento. Entonces, de luto también esa comunidad, trabajadores de blanco del Alto Paraná. Creo que ya son 53 los enfermeros fallecidos desde el inicio de la pandemia. En este arranque de semana también 5 licenciadas fallecían en tan solo 24 horas y hablamos de un sistema de salud totalmente desgastado. ¿Cuál es la política del Ministerio en cuanto a contratación de personal de blanco para oxigenar un poco el sistema, Silvio? Sí, porque estamos hablando de trabajadores de salud que están trabajando en turnos realmente bastante prolongados. Entran y salen completamente extenuados de las distintas salas. Exactamente, y detrás de ellos una familia también, así es que nos sumamos a las condolencias. Hasta el momento hay 65.000 personas ligadas a médicos licenciadas, todo el sistema del personal de blanco que han recibido la vacuna según el director del país, pero queda todavía una gran cantidad de ellos que aún no han sido inmunizados. Sí, señor, una buena franja todavía y se espera que a partir de la próxima semana el ritmo de vacunación precisamente se acelere, tenga otro andar, como se dice. Exactamente, ya anota lo de comité ahí, porque si no, esta situación ya se está desbordando, de hecho. Bien, vamos a cambiar de tema y vamos a apuntar también, Silvio, a otra autoridad, en este caso municipal, que ha sido víctima del coronavirus. Esto ha pasado. ¿Es el primer intendente que fallece por COVID, me parece? Sí. Sí, es el primer intendente, sí señor. Estamos hablando penosamente del jefe de la comuna, en este caso el intendente de Trinidad, departamento de Itapúa. Y como ya marcaba Silvio, es el primer ejecutivo municipal en la región que se ha sumado a la lista de víctimas fatales. Él no aguantó las complicaciones y también el sur del país, Silvio, es uno de los puntos bastante golpeados por esta pandemia. Sin duda, realmente. Además de Capital Central, Alto Paraná también, Misiones e Itapúa
respectivamente. ¿Sabes cuántos vacunados hay ahora, de acuerdo a la página? Decime. Y después vamos ya con ese informe, 86.617 personas apenas. Qué bueno, me parece hasta un chiste, ¿no? Terrible. Lo que pasaba en Itapúa. En las últimas horas, las autoridades sanitarias confirmaron la muerte de Aristides Aguilar, intendente de Santísima Trinidad Itapúa, a consecuencia del COVID-19. Sufrió varias complicaciones en un sanatorio privado. Fue derivado hasta el Hospital Distrital de Fran, en donde estaba intubado, y en las últimas horas no aguantó y perdió la batalla contra esta enfermedad. Triste realmente por la cantidad de fallecidos que sigue sosteniendo el departamento de Itapúa. En las últimas horas informamos lo que es el deceso del intendente de Trinidad. Él estaba primeramente albergado en un centro privado. Justamente ese día de nuestra visita a la ciudad de Fran, había comentado el caso del director, entonces ahí era que hicimos un movimiento interno en cuanto a equipos respiradores, y fue que en el transcurso de la tarde había ingresado ya a la terapia de Fran, y luego de 10 días lastimosamente de complicaciones por una neumonía, ¿verdad?, por COVID, es que hoy se tuvo que reportar su deceso, ¿verdad? Tenía varias complicaciones. Entre las comorbilidades recuerdo también que me pasaron el reporte de diabetes como principal comorbilidad, y eso es algo que también ya está demostrado que no ayuda para nada para lo que es el tratamiento, ¿verdad? En la terapia de Fran, en horas de la madrugada, tengo entendido, ¿verdad? ¿De un sanatorio privado pasó? Pasó de un sanatorio privado de las Colonias Unidas, estaba unos días ahí internado, ya que requería alta cantidad de oxígeno y ya tenía indicaciones de intubar. Luego fue trasladado a Fran, y recuerdo bien que esa misma tarde ya le habían ingresado a la terapia de ahí, ¿verdad? El hospital respiratorio, tenemos un grupo conformado por el COE, justamente estamos por terminar la reunión, donde día tras día se van dando los reportes. Lastimosamente es importante la cantidad de fallecidos. Por lo menos yo de mi parte, desde la región sanitaria, cada viernes vamos a ir alzando a la página, digamos, un consolidado de lo que es en la semana. Hasta el viernes pasado teníamos 287 casos de defunciones computados hasta ahora, y bueno, la tendencia es, por lo menos los reportes que veo, de entre 3 a 5 casos respiratorios. También tenemos el informe del día de ayer, lastimosamente un querido colega respetado, el doctor Torres, psiquiatra acá del Hospital Regional, que también falleció por complicaciones en la terapia de Fran. Según las estadísticas de la 7ª región sanitaria, son varias las personas que siguen luchando por su vida en las unidades de terapia intensivas, tanto del Hospital Respiratorio de la ciudad de Encarnación como del distrito de Fran. Los contagios, por otro lado, se siguen manteniendo en un número bastante alto. Bueno, reiteramos, mientras se aguardan la llegada de lotes de vacuna para este domingo y para el próximo jueves, en la página del Ministerio de Salud Pública tenemos estos números: 86.617 vacunados hasta el momento, la mayoría personal de blanco y otros trabajadores de salud, aunque ayer nos decía el doctor Héctor Castro que decidieron suspender la administración de las dosis a personal administrativo que no esté en directa relación o vinculación, digamos, con los pacientes hospitalizados, pero es un número todavía muy bajo. Y tenemos el personal de salud registrado, precisamente, sí. 88.110 trabajadores de salud registrados. De ellos, aparentemente, Silvio, televidentes, ya han recibido la primera dosis de la vacuna, un total de 65.000. Y ya próximo a recibir la segunda dosis. Exactamente. Allí, ¿cómo se va a dar la distribución? ¿Recibieron AstraZeneca? ¿La van a completar con Covaxin? ¿Van a guardar AstraZeneca? En principio habían dicho de que iban a respetar, digamos, el mismo biológico, sí. Pero recordemos también lo ocurrido en Barrio Obrero, en el hospital, donde por un error humano mezclaron las dosis. Baje, y está todo en chino, no entendíamos, entonces le pusimos este. Sí.
Sinopharm y Covaxin. Sí, y mezcla, bebé, pero hasta ahora por lo menos... No, ahí están haciendo el seguimiento, dice, a quienes recibieron las dosis. Exactamente. ¿Y sabes cuánta gente ya, ciudadanía en general registrada? Estamos hablando de gente de 60 a 84 años, porque tampoco se abrió por completo este registro. Solamente para esa franja etaria. 187.462 personas interesadas en recibir, cuando estén disponibles, las vacunas anti-COVID. Esto se actualizó hoy a las 13 horas. Suponemos que habrá aumentado un poquito más ese número, pero es lo que aparece oficialmente en la página de Salud Pública. Y lo que decía justamente hoy el director del PAI, a Fernanda Chamorro, de hecho vamos a compartir dentro de un rato la entrevista, le decía, casi 15.000 adultos mayores de 85 años han sido ya vacunados, recibieron la primera dosis. Y un grupo de 8.000 pacientes encamados, es decir, 23.000 personas de las 187.000 que se han registrado son las que recibieron esta primera dosis. Bueno, esperemos, repetimos una vez más, que esto avance a otro ritmo. Sí, porque si vamos con este tramo y tenemos que esperar a ver, ¿cuántos años eran? No, si te vas a fijar en esa proyección. Esa proyección es... mejor que nos dejamos por ahí, nos quedamos por ahí. Bueno, esperemos que se cumpla realmente lo anunciado por las autoridades y se mejore ese ritmo de vacunación. Ojalá que sí, realmente, porque es bastante complicado este tema. Ahora, lo importante, buenas noticias también para la gente que tiene parientes, pacientes infectados o afectados por el COVID. Vamos a hablar de la decisión de la DIVEN. En este caso, su directora, Carmen Alonso, ha comentado que el programa Puntegó Medicamentos ha ampliado a 83 la lista de fármacos para beneficio de las personas afectadas por esta enfermedad. Hasta ahora hay más de 500 personas que han sido beneficiadas. Amplia lista ya no solamente de medicamentos, sino también de insumos médicos que estamos publicando por todos lados para que sepan que pueden conseguir a través de medicamentos. Son 83 medicamentos más insumos médicos hasta el momento. Creemos que con esto cubrimos ampliamente todo lo que se necesita para terapia. No obstante, siempre están viniendo nuevos medicamentos, ¿verdad? Pero en lo referente a todo lo que se está solicitando hasta hoy, está completa la lista. Sí, hemos acortado varios procesos, entre ellos la necesidad de levantar la foto del presupuesto. Ahora solamente la persona necesita poner el costo del medicamento y con eso ya puede levantar su solicitud, ya no hace falta la foto. Y también hemos eliminado algunos procesos internos donde teníamos algunos controles cruzados, eso dejamos en un solo control y eso hace que la respuesta pueda ser lo más rápida posible. Hasta ahora tenemos más de 500 personas beneficiadas, un monto de más de 500 millones de guaraníes. La situación con algunos hospitales, porque ayer hablábamos con coordinadoras de la DIVEN que están recorriendo hospitales, por ejemplo el de Lambaré, y ellas mismas estaban recabando datos de que muchos pacientes decían que iba subiendo el precio de medicamentos cuando uno tenía que pagarlo mediante este subsidio. ¿Qué se hace a continuación desde DIVEN? ¿Se remite también toda esta información a las autoridades de salud? Bueno, lo primero que se hizo fue enviar la información a la defensa del consumidor, que hoy se hicieron presentes ahí en el lugar. Y también ayer a la tarde tuvimos una reunión con los representantes de las farmacéuticas con quienes hemos conversado, también la directora de Dinavisa y la ministra de la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República. Todos los representantes de las cadenas farmacéuticas se comprometieron a no solamente someter a un control, sino también cargar las farmacias con los medicamentos que están en nuestra lista, que no les falta a los pacientes, familiares de los pacientes, y también están buscando ponerse de acuerdo entre todos ellos, porque son varios representantes de diferentes asociaciones
para poder bajar los costos justamente para nuestro programa. Yo creo que hoy se habrá estado tomando medidas y de hecho en los lugares donde esto fue detectado también se llevó a los representantes de defensa del consumidor. O sea, sí se tomaron las medidas por parte nuestra, de nuestros representantes en la zona, y también los representantes de las cadenas de farmacia se comprometieron a regularizar esta situación y a recibir denuncias que fueran necesarias para tomar medidas en caso de que esto ocurra. Bueno, se amplía entonces la lista de medicamentos y se simplifica un poco más, al menos el proceso administrativo para acceder a ese subsidio de medicamentos. Exactamente, una oxigenación para estas personas que están desesperadas. Vos sabés lo que es, Silvio, estar con la vida de tu paciente, de tu pariente, pendiendo de un hilo, vos bajo una carpa en la intemperie prácticamente, y después tenés que gestionar todo esto otra vez, prácticamente mendigando algo que a vos te corresponde por derecho. Es así. Bueno, y a propósito también de vacunas, tenemos que hablar de que el gobierno de Taiwán, en este acto que se cumplió hoy en la Cancillería, entregó, digamos, el primer desembolso de $16.500.000 en carácter de donación para la compra de vacunas anti-COVID, Covaxin de la India. Paraguay firmó ya un contrato con India, precisamente, con el laboratorio, para la adquisición de 2 millones de dosis. Entonces, este acto que se formalizó hoy en la sede de la Cancillería Nacional, Taiwán apoya al Paraguay en la adquisición de vacunas de la India contra COVID-19, dice, es un tema humanitario y de salud, refiere la publicación en la cuenta de Twitter de la Embajada de Taiwán en nuestro país. Exactamente, continúa el tuit también después diciendo que esta es una cooperación muy importante. Ahí lo vemos también a Euclides Acevedo, el canciller nacional, ya también rubricando su firma en este acuerdo. Y cabe mencionar que la mencionada suma corresponde a un redireccionamiento por disposición del gobierno nacional de fondos que son parte de un memorando sobre cooperación bilateral entre Paraguay y Taiwán, que ya fue firmado en el año 2018, lo cual permitirá el avance del Plan Nacional de Vacunación. Y como lo decíamos, ya Mario Audo Benítez ha vuelto tras sus pasos para suspender la construcción de este puente que une Puerto Murtiño con Carmelo Peralta. Queda para más adelante. Queda para más adelante. Esta plata iba a ir destinada a un plan de viviendas y ahora todo está volcado al sector salud. Y seguimos en el ámbito de la salud porque hoy también el Poder Ejecutivo ya publicó la reglamentación vía decreto de esta ley que crea un fondo nacional para cubrir el 100% de los gastos de hospitalización en UTI, en terapia intensiva, para pacientes exclusivamente con cuadros de COVID-19. Están allí algunas disposiciones precisamente que hacen mención a la manera en que uno va a acceder tanto en el sector público como en los sanatorios privados. Y este va a alcanzar también no solamente, Marcelo, a los pacientes que están en el espacio físico que se conoce como servicio de terapia intensiva, sino también esos pacientes que están en otros sectores, pero que están terapizados, como le llaman también, que están con ventilación mecánica, con oxígeno, en fin. Esas personas también van a ser objeto de este beneficio en cuanto a la cobertura. Claro, Silvio. Por ejemplo, si vos tenés un seguro privado, vas a un privado, y tenés un monto determinado que te cubre el seguro. Sí, señor. Una vez que vence, que concluya, que rápidamente se da, por cierto, esa cobertura, allí entra en digamos, la implementación de este sistema, ya se hace cargo la cartera de salud pública. Exactamente. Ayer también estaban hablando, Aníbal creo que estuvo conversando también con el asesor legal del Ministerio de Salud y decía... Omar Valdés. Sí, Omar Valdés. Tenemos, 15 amparos judiciales de personas que están buscando hoy en día una cama en UTI. Sí. ¿Te doy otro dato? Sí. Hoy hablé con la jueza que tramita justamente las acciones de amparo. En marzo ella le dio medidas de urgencia en 40 acciones de amparo. Wow. Ella entró de turno nuevamente este 16 de abril y en lo que va de este segunda quincena de abril ya tramitó 22 acciones de amparo. 66 acciones de amparo, o sea, 62 acciones de amparo para una sola
magistrada. Por una sola magistrada. Imaginen ustedes la carga realmente que hay en este sentido. Y hay que diferenciar, porque la gente cuando dice terapia intensiva piensa que solamente, o las autoridades dan a entender de que solamente esa persona tiene que estar en una cama dentro de una unidad de terapia. Pero hoy en día eso es imposible porque todo el sistema está saturado. Hoy en día, como decía Silvio, uno está terapizado fuera de esas salas, inclusive estando en un sillón. En un sillón, en un pasillo, en cualquier sector del sistema de salud de nuestro país. Y tienen allí ustedes algunas referencias y está también el decreto. Exactamente, dice el presidente de la República, decreta, artículo 1, reglamentase la ley número 6725/2021, que crea un Fondo Nacional para la cobertura de gastos durante la hospitalización en unidades de cuidados intensivos de personas con COVID-19 en sectores públicos, privados y previsionales. Alcanza IPS esto, ¿no? Alcanza también, sí. Y la adquisición de medicamentos esenciales para el tratamiento de todos los pacientes de COVID-19. En un momento dado se había hablado de una base de 13 millones de guaraníes por día. Sí, que es lo que se había acordado con un grupo de sanatorios privados. Pero cuando la medicación, como la que le tocó lastimosamente no conseguir a este muchacho cuya madre murió hoy por falta de este medicamento cuyo nombre no me viene, y que una ampolla estaba 18 millones de guaraníes. Sí. ¿Qué hacemos en ese caso? Y al otro lado costaba 9 millones. Sí. Quiero detallar un poquito algunos aspectos del 6.2, por ejemplo. El 6.1 que tenemos arriba, ¿qué refiere? Ahí está. 6.1, a ver, dice, pacientes que ingresan a sanatorios y hospitales privados por cuenta de su seguro, lo que te decía. Sí, privado o IPS. Sí, lo abonado por salud. Sí. Será la diferencia de lo no cubierto por el seguro a partir de la solicitud realizada por el familiar o responsable o comunicación del mismo sanatorio u hospital privado que desean acogerse a los beneficios de esta ley. Esto es muy importante. Vamos al 6.2. El trámite lo puede hacer el familiar o el propio dueño o dueña del sanatorio. Así mismo. 6.2. Pacientes que ingresan a sanatorios y hospitales privados por medio del Ministerio de Salud. Claro, estos son los pacientes derivados ya por salud pública. Sí. Sea del sector público o previsional. Se abonará la suma de hasta guaraníes 13 millones por día de internación previa auditoría por parte de profesionales de salud pública también. ¿Cómo hace esa auditoría in situ? Y va cada día o 3 veces a la semana un médico de salud pública y verifica todo el historial médico del paciente. Pero y evalúa allí si lo que indica que se le aplicó corresponde o no. Si supera los 13 millones, o sea... No, lo que pasa es que ese 13 millones ya se acordó con los sanatorios. Ellos están ya de acuerdo con esto, sí. ¿Qué pasa con los pacientes sin seguro? ¿A qué vea? Que también ingresan directamente a sanatorios y hospitales privados. También se da estos casos. Sí. También hay cobertura. ¿eh? Sí. Se abonará la suma también de hasta 13 millones por día de internación a partir de la solicitud realizada por el familiar o responsable o la comunicación del mismo privado, ¿verdad? Sí. Correcto. O sea, tenés cobertura, entonces podés... esto también puede derivar, decían hoy, de que algunos ya opten directamente por ir a un privado o buscar en un privado. Lo que pasa es que no hay luego camas. Ese es el tema. Y aquí algo muy importante. Solicitudes y comunicaciones previstas en este artículo serán presentadas ante el Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias, SEME, y la Dirección de Terapia Intensiva. ¿Qué es lo que pasa? Y la gente tiene que entender. El día pasado la escuchaba la doctora Leticia Pintos y decía, a mí me llama la gente pidiendo cama en terapia. Y le tuve que decir hasta a un muchacho, deja de recorrer, porque la gente piensa que buscando hospital por hospital van a conseguir una terapia. ¿Y por qué ocurre eso, Marcelo? Porque en el lugar donde uno concurre te dicen, no, tu paciente, ponerle que no necesitaba terapia, estaba en una sala común y ocurre, se agrava su cuadro y después te dicen ya los profesionales médicos, te dicen, tenés que buscar terapia para tu paciente. Y no es que uno busca. Claro, no es que vos entrar en un buscador y encontrás o recorriendo hospitales. Para eso se había creado ese sistema SEME. Exactamente. Se supone que el mismo hospital, alguien del hospital tiene que hacerse cargo de esa gestión, no ya el estresado familiar. Es realmente terrible esto porque mucha gente recorre y deambula hospital por hospital, así es que toda la gestión tiene que ser avalada también por el SEME y por la Dirección de Terapias Intensivas. Es así. El artículo 7 ya es más bien una cuestión administrativa. Medicamentos, insumos médicos, estudios de diagnóstico y cualquier otra tecnología o tratamiento que sea necesario para la cobertura de unidades de terapia a personas con COVID o sus complicaciones en los hospitales del sector público y en los servicios integrados serán proveídos conforme al protocolo establecido por Salud Pública. Salud Pública te va a dar todos los medicamentos. ¿Lo que dice ahí?
¿Y cómo hacemos? La vez pasada decía la directora de la DIVEN, con medicamentos, de que ellos saben cuántas dosis de tal medicamento por día se le va a tu paciente. Por ejemplo, Marcelo Mogelos tiene que retirar una ampolla de midazolam, pero Marcelo sabe que su paciente consume esa misma ampolla uno por toda una semana. Y yo quiero retirar los 6 para cubrirme la semana, o 6 o 7, y me dicen no. Día a día te va a entrar. Día a día para poder retirar el medicamento. No es fácil. Ahora, tema IPS. Sí. El Instituto de Previsión Social garantizará la disponibilidad suficiente de medicamentos, insumos médicos y otros insumos y recursos requeridos para la atención de las personas con COVID-19 en los hospitales dependientes. O sea, garantizará, dice. Habría que ver realmente, porque tomo como ejemplo lo que ocurría con este muchacho cuya madre murió, por ejemplo, por la falta de... ¿Sabes que hoy le escuché al doctor, ¿cómo se llama este conocido neumólogo? Morínigo decir que le llamaba la atención a él que en clínicas le hayan recetado el medicamento más costoso, cuando que lo que se recomienda para bajar un poquito la inflamación de los pulmones, por ejemplo, es la dexametasona, que tiene un costo de 30.000 guaraníes, incluso forma parte del cuadro básico de salud pública. Mirá vos, porque este medicamento costaba, y de hecho no existía aquí en el mercado local, 18 millones de guaraníes lo más barato, y 9 millones de guaraníes al otro lado de la frontera, en Clorinda, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa ahí con las binacionales? Itaipú y Yacyretá dice, de conformidad con sus disposiciones normativas internas y disponibilidad presupuestaria, podrán suscribir convenios, acuerdos para la adquisición de medicamentos e insumos para el tratamiento de pacientes. Esto en paralelo también, y serán destinados a los hospitales indicados. Dice simplemente que las binacionales pueden suscribir también acuerdos por su lado y entregar esos medicamentos a salud pública. Ahora, este decreto 5.140 es paralelo a la utilización de fondos sociales de Yacyretá e Itaipú. Efectivamente, esta vez en base a esta ley del Fondo Nacional de Cobertura, COVID-0, gasto cero, algo así que se había también sancionado por parte del Legislativo. Y estamos pendientes de qué decisión va a tomar el presidente de la República respecto a eso que estaba señalando, lo aprobado también ayer en las cámaras respectivas. ¿Por qué le lleva tanto tiempo? ¿Más de 24 horas ya de la aprobación de ese...? Creo que hoy llegó, el documento, porque diputados ayer aprobó, pero la Cámara de origen era el Senado. Entonces, por Senado tenía que volver a pasar, que firme también el presidente del Senado y del Congreso, su trámite administrativo, y pasaba a consideración del Ejecutivo. No creo que vete ese proyecto. No creo. De hecho, hoy habló el presidente en Canindeyú y no dijo que va a promulgar ni que va a vetar, simplemente que bueno que los parlamentarios se den cuenta que corresponde el uso para salud pública de estos fondos sociales. Qué bombardeo innecesario, realmente innecesario. Bueno, seguimos con esto. A ver, dice 6.2. Bueno, ya íbamos justamente recorriendo todo lo que tiene que ver este decreto. Ya está. Sí, señor. ¿Pausa? Sí, señor. Ya venimos. Dale. La crítica situación por la pandemia del coronavirus en el vecino país, en la Argentina. Marcelo, televidentes, hoy confirmaron 537 muertes en las últimas 24 horas. Es el récord desde el inicio de la pandemia en el vecino país. Repito, 537 fallecidos en un solo día en territorio argentino, que también está embarcado este país en su campaña de vacunación. Lo cierto y lo concreto es que se da este récord de fallecidos en un solo día. A este ritmo realmente, Silvio, televidentes, Latinoamérica se está descontrolando totalmente con lo que pasa en Brasil, también lo que ocurre en Uruguay, Argentina y nuestro país también, que va rompiendo récord de fallecidos día por día. Así es que esto preocupa bastante. Bueno, establecemos una nueva comunicación con exteriores. Nos vamos al este del país. Está el querido Rodrigo Mancuello en una intervención, en un laboratorio, me parece. Es así, Rodrigo, ¿cómo te va? Bienvenido, adelante.
Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes también para Silvia y toda la televidencia de C9N. Exactamente, nos encontramos aquí en Ciudad del Este, donde los agentes de delitos económicos de la Policía Nacional están allanando una vivienda donde se producía aparentemente estas documentaciones falsas. Estamos hablando de estos certificados, de seguros azules, estos seguros internacionales que los camioneros justamente utilizan para trasladarse hasta el vecino país de Brasil. También hay otras documentaciones falsas que esta vivienda junto con la persona justamente que vivía en este lugar estaba produciendo, ya estaba vendiendo por una suma más baja a la de la original. Todo esto fue seguido, fue investigado por el fiscal José Silguero, también en acompañamiento al Departamento contra Delitos Económicos y Financieros. Vamos a conversar un poquito acá también con el fiscal José Silguero, que ya estaba siguiendo este caso desde la ciudad de Santa Rita, donde saltó esta información justamente. Muy buenas tardes, fiscal. Buenas tardes. Efectivamente, el día de ayer se realizó una entrega de dinero en base a una denuncia que ya habíamos recibido en sede de la Fiscalía, como bien mencionabas, y el denunciante contactó con un vendedor de supuestas pólizas, como bien lo dijiste, cartas azules, ¿no? Y por un valor ínfimo, un valor mucho menor a lo que normalmente se ofrece en plaza. De ahí se logra la aprehensión de este ciudadano y en tarea investigativa conjuntamente con el personal policial de la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional fue que llegamos a esta vivienda en donde estamos en la tarea de incautar todos los documentos e inclusive insumos y también cuestiones que hacen a la elaboración y a la confección de todo tipo de documentos como podrán observar. Entonces, esa es la tarea. Estas pólizas que justamente los camioneros necesitan para cruzar y para circular justamente en el Brasil, ahora más que nunca era muy solicitada por las autoridades brasileñas, fiscal. Así mismo, justamente como bien lo dijiste, la carta azul es el documento específicamente requerido, pero a raíz de esta intervención nos estamos percatando que efectivamente existiría una gran cantidad de todo tipo de documentos que también estarían siendo confeccionados en el lugar, ¿no? Estas pólizas de seguro, las originales, tienen un valor de aproximadamente 2 millones a 2.500.000 guaraníes. Aquí una persona podía quitar esta póliza de seguro, que es falsa obviamente, pero ¿por qué precio? Según la información que manejamos y conforme al procedimiento realizado en la víspera, como te mencioné, ofrecían a 500.000 guaraníes cada uno. 500.000 guaraníes, o sea, era una suma bastante más baja de la original. Mucho más baja, exactamente. Bueno, tengo entendido también que hay una prueba de COVID, un certificado de COVID que es falso también, que ustedes justamente llegaron a incautar aquí en esta vivienda. Justamente, son indicios que estamos levantando, estamos realizando... estamos consignando en las correspondientes actas, ¿verdad?, a los efectos de proceder a su cotejo y finalmente determinar si realmente se tratan de documentos falsos, ¿no? Asimismo, ¿ya hay detenidos con relación a este caso, fiscal? Hay un detenido y estará siendo procesado y derivado a la sede fiscal para prestar declaración en las próximas horas. Bueno, el modus operandi entonces era, esta persona producía estos documentos y después tengo entendido que le vendía a otra persona para que ésta pueda comercializar o de alguna manera ofrecer a las personas interesadas. Asimismo, justamente la persona que también ya está detenida, que es el ciudadano que fue aprehendido el día de ayer, ya está detenido e imputado por producción de documentos no auténticos y estafa, justamente fue quien probablemente haya retirado esos documentos de este lugar y posteriormente comercializado. Muchísimas gracias, Rodrigo. Fiscal José Silguero. Sí. Te escucho, Silvio. Sí, y digamos, esos documentos, entre comillas, esos papeles, esos sellos, en fin, ¿se fabricaban allí en esa vivienda y con qué tipo de elementos se contaba, digamos, para la producción de esas cartas de seguro falsificadas y otros documentos que estamos observando? Vemos allí una suerte de fotocopiadora, ¿verdad? Porque vemos también registro de conducir, sí, habilitaciones, licencias de todo tipo prácticamente, ¿eh?
de todo un poco. Sí, vamos a preguntarle al comisario Julio Vera, ¿esto se fabricaba acá, comisario? Tengo entendido también estos sellos, era todo un laboratorio que se montaba acá para justamente producir estos documentos falsos. Es así. Los primeros indicios nos dan cuenta que es así. Una vez que tuvimos la denuncia, por supuesto, bajo dirección del agente fiscal José Silguero, se procedió así como dijo, la detención de una persona. A raíz de la detención de esa persona con la carta azul falsificada, porque se consultó al gerente general de la empresa, el cual es la que pide el documento, y él mismo manifestó que ese documento no salió de la empresa y tampoco la firma era su firma. Entonces pudimos verificar que esa carta azul no pertenecía a la empresa, y en base a esa primera incautación entonces logramos llegar a este lugar y encontramos esta cantidad importante de estos elementos, y podemos decir que este lugar estaba fungiendo como un laboratorio, porque acá encontramos documentos varios de todo, habilitaciones, cédulas, impresoras también estos. Encontramos las guillotinas y por sobre todas las cosas encontramos lo que es el soporte, distintos tipos de papeles, los cuales se utilizaban como el soporte para realizar estas documentaciones. Claro, era todo un negocio muy rentable, imaginamos, porque de hecho que acá, como podemos ver, compañeros, también acá hay a la teleaudiencia, así se vendía, comisario, ¿no? Este es el... Ese es uno de los formatos los cuales utilizaban, ¿verdad? Ayer, por ejemplo, el documento que fue incautado, según el propietario, el encargado, del gerente de la empresa, tenía una muy buena calidad, teniendo en cuenta que casi a simple vista uno no podía notar, y la calidad mismo del material que se utilizó para hacer la presunta falsificación, por supuesto, es muy buena, ¿verdad? Y ese mismo elemento encontramos acá hoy. Entonces vamos a llevar como elementos para cotejar, seguramente los peritos van a poder dar la certeza si eso no es falsificado, ¿verdad? Pero a prima facie podemos decir que presumiblemente sí. Sí, vemos también varios billetes en efectivo. Sí, estos billetes de baja denominación fueron encontrados en un rincón, en una de las habitaciones, sacamos y ahora procedimos a contabilizar y dan aproximadamente 6.700.000 aproximadamente. Y bueno, y todo va a ser incautado, inclusive tenemos un vehículo, los cuales la chapa aparentemente es apócrifa, entonces está viniendo personal de automotores para realizar la pericia correspondiente. Bueno, muchísimas gracias, comisario Julio Vera, también gracias al fiscal José Silguero, que se está desbaratando justamente este laboratorio de producción de documentos falsificados que vendían a muy bajo costo también acá en el este del país. Bueno, gracias Rodrigo. Ya para un siguiente contacto, preparándose también el compañero, entonces, y tener también la versión del detenido. Exactamente, esto que está ocurriendo ahora en el Alto Paraná. Tenemos que hacer una pausa, pero antes vamos a hablar de esto. ¿Les parece? Porque si hoy tenés que salir de casa porque el país te necesita, ya sea para transportar mercaderías, abastecerte, o sos uno de los tantos funcionarios que están luchando contra el COVID-19, te pedimos que no solo te cuides vos, sino también a tu vehículo. Y la mejor manera de cuidar el motor es cargando combustibles de Integral, donde garantizamos